Señor permitió que estuviera compartiendo la palabra que tiene hoy para todos nosotros. Es un privilegio el poder estar acá. Y antes de iniciar, quiero que oremos para poder iniciar con la palabra el día de hoy. Entonces ahí donde está, cerremos nuestros ojos, ahí en casa también, dispón todo, dispón tu corazón, deja todo lo que estás haciendo porque es tiempo de palabra. Amén. Padre, gracias Señor por esta mañana, gracias porque tú nos permites Señor nuevamente estar aquí en tu casa Señor, gracias Señor por este nuevo año que tú nos permites vivir en tu presencia Señor, gracias Padre por cada bendición, por cada sueño cumplido en el 2021 y por los sueños que vendrán en este 2022 Señor, bendice cada familia, cada persona que está hoy aquí en este lugar y los que están conectados desde casa, Señor. Bendíceles y guarda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿a cuántos de ustedes les gustan las historias? ¿Sí? ¿A todos? A la mayoría, ¿no? A mí me encantan las historias, me encanta contar historias y que me cuenten historias. Porque desde niña, bueno, recuerdo mi abuelita cuando yo tenía como unos 6, 7 años, mi abuelo era militar, mi abuelo fue militar y mi abuelita se sentaba con nosotras chiquitas, nos daba tinto y nos contaba las historias con mi abuelo, que los trasladaban de ciudad, estuvieron por todo Colombia y bueno, nos contaba unas historias, pero creo que lo chévere de esto era la forma como nos la contaba. Y eso es lo interesante también, cómo nos cuentan las historias o quién nos las cuenta, porque a veces nos cuentan las historias y como como tan aburrido, entonces como que no nos enganchamos en la historia. Pero mi abuelita, ella era experta y para nosotras era una delicia ir a hacerle visita porque sabíamos que nos tenía nuestro pocillo de tinto y sus historias que aunque a veces no las repetía, no nos importaba porque era muy chévere compartir con ella. Y bueno, a mí las historias siempre me hacen como soñar, me hacen como imaginar mucho y por eso me gustan las historias. En estos días estábamos reunidos con unos amigos de acá de la iglesia, varios estábamos reunidos y empezamos a contar historias de cómo nos conocimos con nuestros esposos, nuestras esposas y bueno, ahí nos reímos mucho y fue un momento muy agradable, pero algo que impactó mi corazón o algo que quedó ahí como taladrando mi corazón fue que alguien dijo, uy, esas historias están como para escribir un libro, como para contarlas. Lo dijo de manera muy jocosa, pero a mí me quedó ahí. Y como que toda la semana eso quedó ahí taladrando mi corazón. Y cuando el pastor me dijo que iba a dar la palabra hoy, que iba a compartir la palabra el día de hoy, empecé a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que hable, Señor? Es comienzo de año 2022, tenemos muchas expectativas, muchos sueños por cumplir, metas por alcanzar en este año. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y él me recordaba esto acerca de las historias. Y el Señor quiere que nosotros seamos hacedores de historias. Y ese es el título del día de hoy, del sermón de hoy, hacedores de historias. Él quiere que nosotros hagamos historia, no solo que las contemos o no solo que leamos historias, sino que seamos hacedores de ellas. Y muchas veces nosotros en nuestra vida no sabemos si estamos impactando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ellos están ahí mirándonos. No sabemos que con nuestra vida nosotros estamos influenciando a personas. Entonces debemos tener mucho cuidado de cómo estamos nosotros impactando. ¿Cuál es la historia que queremos que ellos cuenten de nosotros? Debemos tener mucho cuidado porque nosotros podemos impactar para bien o para mal. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy.
ser hacedores de historias, pero para bien. Hacedores de historias que se cuenten, que hagan trasfondo en las vidas de las personas. Nosotros fuimos creados con un propósito. Y nuestra misión aquí en la tierra es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fue lo que nos dejó Jesús y está en Mateo 28, ¿cierto? Él nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, pero dice también, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él quiere que seamos hacedores de historia, pero Él quiere que vayamos y enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado o todas las cosas que Él nos ha enseñado. Por eso nosotros debemos impactar para bien, debemos influenciar para bien, debemos ser hacedores de historias que impacten, de historias que marquen, de historias que Él quiere que nosotros hagamos para Él y por Él. Eso es lo que quiere el Señor esta mañana. Amén. Entonces quiero que vayamos a la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago 1, versículo 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Para nosotros poder ser hacedores de historias, primero debemos ser hacedor de la palabra de Dios. Como dice acá Santiago, no solo oidores, sino hacedores. En la Nueva Traducción Viviente dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Amén. Dice, de lo contrario se engañan a sí mismos. Dios quiere que nosotros no solo nos quedemos con la palabra que oímos, sino que la pongamos en práctica. Que todo lo que nosotros oímos o leemos de su palabra, salgamos y lo hagamos. Eso quiere el Señor esta mañana y eso es lo que Él quiere para que iniciemos este nuevo año. Que nos volvamos hacedores de la palabra. Hacedor es una persona que hace alguna cosa. Es un administrador. Eso es un hacedor. Recuerden que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da, aún de nuestra vida, porque Él nos creó, Él nos dio la vida. Nosotros somos administradores de nuestra vida. Entonces, de esa manera, Él quiere que seamos hacedores de su palabra y que administremos bien las cosas que Él nos ha dado. Que administremos bien nuestra vida. Que seamos hacedores, pero debemos poner en práctica la palabra de Dios. No nos podemos quedar con solo lo que oímos, no nos podemos quedar con solo lo que leemos en la palabra. Tenemos que salir y hacer la palabra. Amén. En Romanos 2:13, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 13, dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Miren lo que dice acá Pablo.
No son los oidores los justos, sino los hacedores. Los que hacen la palabra, ellos son los justos delante de Dios. Es una bendición venir, congregarnos, estar acá es una bendición. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Debemos hacer la palabra, esa palabra que aprendemos cada domingo, o esa palabra que el Señor nos da en esos momentos de devocional con nuestro Dios, en esos momentos de relación con nuestro Dios, allá en la intimidad. No nos podemos quedar solo en lo que el Señor nos da. Debemos hacer lo que Él nos manda. Debemos hacer la palabra. No podemos vivir engañados, como dice ahí en Santiago. No podemos vivir engañados con solo el oír la palabra, sino que debemos practicarla. Debemos hacerla. Cuando nosotros no practicamos la palabra o no somos hacedores de la palabra, no nos portamos como hijos de Dios. Esta mañana hablábamos en reunión con los servidores antes de que ustedes llegaran al servicio y hablábamos de esto, que allá afuera también nos están viendo, no solo acá en la iglesia, no solo en nuestras casas, en donde estamos, haciendo la fila en el banco, haciendo la fila en el supermercado, en el Transmilenio, en donde estemos, alguien nos está viendo. Debemos tener cuidado, somos hijos de Dios, pero cuando nosotros oímos la palabra y la practicamos, podemos estar tranquilos, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos impactando allá afuera, que no solo somos oidores, sino hacedores, y que eso marca una diferencia a las personas, una diferencia a los demás. Que podemos contar historias y que esas personas pueden contar historias de nosotros también. Claro, obviamente, primero Dios, pero cuando nosotros somos hacedores de la palabra, van a poder contar de nosotros historias en las que estamos agradando a Dios. Porque no es contar por contar historias, sino historias con las cuales agradamos a Dios, servimos a Dios, hacemos su palabra, hacemos su voluntad, hacemos lo que Él nos mandó, ese propósito que tenemos aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces debemos contar historias, pero ¿qué historia van a contar de mí? ¿Qué historia van a contar de ustedes? Eso es lo que debemos reflexionar en nuestra vida. ¿Qué historia van a contar? Si mis hijos, mis nietos, mi esposo, mis hermanos, bueno, mis familiares, los que me conocen, los amigos, ¿qué van a contar de mí? Eso es lo que debemos sentarnos a meditar y empezar a cambiar. ¿Qué historia queremos que cuenten de nosotros? ¿O qué historia queremos contar nosotros? Entonces, debemos no ver la palabra como una ley, sino guardarla en nuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer. No ver la palabra ahí como, ay, sí, tan linda la palabra, tan lindas las historias que leemos ahí ya, sino una palabra guardada en nuestro corazón. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Debemos guardar la palabra de Dios.
No podemos quedarnos solo ahí con escucharla, con leerla. Debemos guardarla en nuestro corazón. Acá dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que guarda la palabra es el que la hace. Porque esa palabra está ahí guardada en tu corazón. Y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que hace que esa palabra se vuelva viva y eficaz. Amén. Entonces empezamos a hacer la palabra, empezamos a practicar la palabra, empezamos a ser hacedores de la palabra de Dios. En Juan 8, ahí en el mismo libro, versículo 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Miren lo que dice acá, dice: los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y al comienzo yo les decía, Jesús nos dejó la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato que nos dejó no solo al pastor, al evangelista, al maestro, sino a todos nosotros. Guardar la palabra, permanecer en la palabra, y seremos verdaderamente sus discípulos. Pero también dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad, y esa es la que nos hace libres. En la palabra tú eres libre. Ahí encuentras la libertad plena, la libertad total. No hay dónde más buscarla, está en la palabra. Lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Es la que nos hace libres, la que nos guía cómo hacer las cosas. Es la que nos guía hacia dónde debemos ir. Es la que nos enseña cómo hacer las cosas. La palabra produce libertad. Muchas personas a veces dicen: ay, yo quisiera que mi hijo hubiera nacido con un manual debajo del brazo. Ay, yo quisiera que el día que me casé mi esposo hubiera llegado con un manual debajo del brazo, o que mi esposa hubiera llegado con un manual debajo del brazo. Ese manual lo tenemos. Es la palabra de Dios. Amén. Si tú quieres ser un buen esposo, un buen hijo, una buena madre, un buen padre, una buena esposa, ve al manual. Ya lo tienes. Es la palabra de Dios. Tú no tienes por qué estar diciendo: ay, es que ojalá mi hijo hubiera nacido con un manual. No, el manual ya está. Es la palabra de Dios. Y si tú quieres ser una buena madre, un buen padre, ve a la palabra. Allí está. La palabra es la que nos enseña cómo serlo. Y así también ellos van a poder contar tu historia como padre, como madre. Tu historia como esposo, como esposa, como tío, como primo, como abuelo. La palabra, este manual de vida, es el que nos lleva a ser mejores personas cada día. Ella es la que nos guía. Por eso yo les decía, antes de ser hacedor de historias, debemos ser hacedor de la palabra. Porque cuando hacemos la palabra, vamos a poder hacer una buena historia. Amén. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y la palabra también nos lleva a tener esa relación con Dios. Todo es un complemento. No puedes tener la palabra sin oración. Y no puedes tener la oración sin palabra. Van juntas, van de la mano. Amén. Pero debemos guardar la palabra en nuestro corazón.
hacer la palabra y tu historia será contada. Amén. Vamos a Lucas 11, versículo 28. Dice así. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Cuando tú oyes la palabra y la guardas en tu corazón, eres bienaventurado. Amén. ¿Cuántos de acá quieren ser bienaventurados? Amén. Pues ¿qué debemos hacer? Oír la palabra y guardar la palabra. Pero lo que estábamos hablando ahora, cuando guardamos la palabra, hacemos la palabra. Esa palabra inquieta ahí nuestro corazón. Cuando guardamos la palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar y a trabajar y no nos podemos quedar quietos. Yo siempre he dicho que una persona que conoce a Jesús y que tiene al Espíritu Santo dentro, no puede seguir siendo la misma. Hay algo que nos inquieta. Hay algo que cuando dices una mentira te chuzan por dentro. Que cuando cometes un error, algo acá te duele. Y necesitas ir a pedir perdón o necesitas ir y arrodillarte en el lugar secreto y pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque somos hacedores de la palabra, ya no somos los mismos, no nos podemos quedar iguales. No somos los mismos que antes de conocer a Cristo, a lo que somos ahora. Y eso lo hace la palabra de Dios. Por eso somos bienaventurados los que guardan la palabra. Bienaventurado es una persona afortunada, una persona feliz, una persona digna de felicidad. Entonces, cuando somos bienaventurados, estamos plenos. Todo está bien. Guardamos la palabra, somos bienaventurados, estamos plenos, bienaventurados en todo lo que hacemos. Y ese va a ser el 2022 para nosotros los hijos de Dios. Bienaventurados. Amén. Bienaventurados en todo lo que hacemos. Este año va a ser un año de sueños cumplidos, de metas alcanzadas, de familias reconciliadas, de nuestros familiares llegando a Cristo, de todo lo que hay en esa caja de sueños que depositamos. Esas cartas que depositamos van a ser cumplidas. Amén. Si en el 2021 el Señor lo hizo, Él lo hará en el 2022 y aún mejor. Cosas mayores vienen para nosotros. Amén. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Si no lo hacemos, no va a llegar. Tenemos que hacer la palabra, guardar la palabra. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres ser bienaventurado? Haz la palabra. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que todos tus sueños se cumplan? Pon en práctica la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y eso es lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. Cuando nosotros hacemos la palabra, estamos obedeciendo a Dios. Y un hijo de Dios obedece a Dios no por la recompensa de hacer su voluntad, sino por la satisfacción de hacer su voluntad. Amén. Él quiere que hagamos su voluntad, pero que eso no se vuelva una carga para nosotros. Él quiere que hagamos su voluntad, pero que nosotros nos sentamos satisfechos al hacerla. Amén. En 1 Samuel 15:22 dice: es mejor obedecer que los sacrificios. Que obedecer a Dios no se vuelva un sacrificio, sino que sea un deleite en nuestra vida. Esa es la vida que nosotros debemos vivir.
bienaventurados, obedeciendo a Dios, siendo un deleite obedecerle, siendo un deleite servirle, siendo un deleite hacer su palabra, ser un deleite pasar tiempo con Él. Amén. Eso es lo que Él quiere. Obedecer a Dios debe ser un deleite en nuestra vida. No debe ser una carga. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. No, tú no tienes. Es un privilegio estar acá. Es un deleite estar acá. Ay, es que hoy tengo que ir a servir. No, tú no tienes. Lo hacemos porque es un deleite hacerlo. Y servimos en muchas áreas a Dios. No solo aquí en la iglesia, como vemos a todos los servidores o nosotros los servidores de la iglesia, en muchas áreas nosotros servimos a Dios, pero debe ser un deleite servirle, un deleite pasar tiempo con Él, un deleite leer su palabra, un deleite obedecerle, un deleite ser hacedor de su palabra. Amén. Y yo les decía al inicio que a cuánto nos gustaban las historias. Y la palabra de Dios está llena de historias, ¿cierto? Historias de todos esos hombres de Dios que hicieron cosas grandes, que hicieron cosas maravillosas, que cuando uno las lee uno dice, wow, yo también quisiera hacer eso, ¿cierto? Vemos hombres de Dios como Moisés, como Job, como Isaac, como Jacob, como Noé. Hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Y uno dice, ay, no, tan chévere esas historias que leemos ahí, esos hombres de Dios. Nosotros también podemos hacerlas. Nosotros podemos hacer historias para que sean contadas acá, pero también que sean contadas allá. Yo no sé cómo ir a ser cuando lleguemos al cielo, pero yo sí quisiera, a mí como me encanta que me cuenten historias, yo sí quisiera llegar y sentarme allá con Noé y que me cuente cómo fue que construyó el arca, con Moisés, cómo fue cuando se abrió el mar en dos, cuando sacó al pueblo de Israel, con Abraham, con Job, cuando vivió esa prueba tan grande, con los apóstoles, con Pablo, con Pedro, con todos estos hombres de Dios que hicieron cosas maravillosas. Yo sí quisiera que ellos me contaran sus historias, pero también quisiera que cuando ellos preguntaran, bueno, ¿y tú qué hiciste? Yo también poder contar la mía. Amén. Yo no sé si tú quieres contarla, pero yo sí quiero contar mi historia. Eso es lo que el Señor quiere para este año, que seamos hacedores de historia. Después de que nosotros hacemos su palabra, guardamos su palabra, somos bienaventurados, vamos a ser hacedores de historias. Historias que valen la pena, historias que trascienden, historias que impactan vidas. Tú no sabes cómo estás impactando la vida de la persona que tienes al lado. Tú no sabes que con una palabra tú puedes cambiar la vida de una persona. Pero debes ser hacedor de la palabra para poder impactarla y poder hacer tu historia, poder contar tu historia y poder que otros también la cuenten. De pronto no van a escribir un libro sobre ti, de pronto no vas a ser famoso, pero alguien sí va a poder contar tu historia. En estos días veníamos con mi esposo en el carro y algo estábamos hablando sobre libros y cosas. Yo les decía, yo voy a escribir un libro, Las Memorias de Polita. Y ellos se reían en el carro y bueno, de pronto nunca lo voy a escribir, pero yo sí quiero que mis historias con Dios sean contadas. Lo poco, lo mucho que haga para Dios sean contados. Que mi familia pueda contar algo bueno de mí. Que mis amigos, que las personas que me conocen, los que me rodean,
que yo pueda impactar sus vidas gracias a la obra de Jesús en la cruz. Porque todo es por Él. No somos nosotros, es Él en nosotros. Es Él a través de nosotros. Que la gente pueda decir que obedecimos a Dios y que hicimos su voluntad, que cumplimos el propósito que teníamos en esta tierra. Que puedan hablar eso de nosotros. Todos estos hombres que habla la palabra de Dios obedecieron a Dios. Esas historias fueron contadas porque ellos decidieron obedecer a Dios, seguir el propósito, aunque no fue fácil, aunque ellos tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que hacer muchas cosas, dejar muchas cosas, pero al final en Dios lo pudieron hacer. Y sus historias fueron contadas. Y sus historias han impactado vidas. Sus historias son ejemplos a seguir. Sí, han impactado nuestra vida. Y son ejemplo para nosotros. Estos hombres de Dios, sus historias fueron contadas. Y así quiere el Señor que tu historia y la mía sean contadas. Tú dirás, ay, pero es que con mi pasado, ay, pero es que yo cómo voy a contar una historia si con ese pasado que yo tuve, la gente no va a creer en mí porque es que yo fui terrible, porque es que yo hice esto, yo hice aquello. Pero no te preocupes por tu pasado, porque Jesús en la cruz derramó toda su sangre para cambiar tu pasado, para que ese pasado quedara atrás, para que ese pasado fuera olvidado y tu presente sea cambiado y tu futuro sea mejor. Amén. Eso hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz derramó toda su sangre para darnos salvación, libertad, sanidad, pero también para darnos una vida nueva en Él. Amén. Entonces, no pienses más en tu pasado, porque Jesús ya lo dejó atrás. Tú no vas a ser conocido por tu pasado. Tú vas a ser conocido porque eres un hijo de Dios en el presente y vas a ser un hijo de Dios en el futuro. Y eso es lo que va a marcar tu vida. Esa es la historia que van a contar de ti, de los hijos de Dios, de los hijos que se congregan en hechos. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Y quiero que vayamos a la palabra, a Ezequiel 37. Ezequiel 37, vamos a leer versículo del 1 al 10. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Eso hizo el Señor con nosotros. Nosotros éramos ese valle de huesos secos, como dice acá Ezequiel. Estábamos secos, estábamos muertos. Pero Jesús murió en la cruz, derramó toda su sangre, resucitó. ¿Para qué? Para poner su espíritu dentro de nosotros y revivirnos. Y ese valle de huesos secos que éramos nosotros, ahora vive. ¿Vive para qué? Para ser hacedores de historia, para vivir para Jesús. Para vivir como Él quiere que lo hagamos, para hacer su voluntad, para obedecer su palabra. Amén. Eso es lo que el Señor hizo. Ese valle de huesos secos ya no está en nosotros. Ese valle de huesos secos, como dice acá la palabra, se levantó y vivió. Y somos cada uno de nosotros. Dice que es un ejército en grande. Somos cada uno de nosotros que el Señor levantó, puso su espíritu en nosotros y ahora estamos acá como hijos de Dios, sirviéndole, haciendo su voluntad, haciendo su palabra. Podemos hacer historia sin importar nuestro pasado. Podemos hacer historia sin importar qué tanto estábamos secos, como estos hombres de Dios. Y voy a enfocarme en un hombre de Dios aquí en la palabra, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que era conocido. Bueno, antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre temido por los cristianos. Era un hombre que mataba a cristianos. Era un hombre que tenía un pasado bastante tremendo. Pero Pablo o Saulo de Tarso conoció al Señor en el camino. El Señor se le presentó. Su vida fue transformada. Él dio su vida. Y fue un hombre que se convirtió en el apóstol Pablo. Un hombre hacedor de historias. La mayoría de los libros que vemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por él. Por el apóstol Pablo. Un hombre que impactó vidas y que sigue impactando vidas. Claro, todo guiado por Dios. Pero hay varias características que encontré en el apóstol Pablo y que Dios me mostraba que son esas características que debemos tener nosotros para poder ser hacedores de historias. Y vamos a ver algunas de ellas. Y la primera es que Pablo era un hombre apasionado. Y el Señor quiere que para que nosotros hagamos historia, seamos apasionados por Dios. Que el fuego de Dios esté en nosotros. Pablo era un hombre apasionado. Cuando leemos la vida de Pablo y lo que hizo, era un hombre que no le importaba. Pablo, que te van a meter a la cárcel, no importa, y él seguía predicando. Un hombre que lo apedrearon y se levantaba y se sacudía y seguía adelante. No le importaba perder todo, dejar todo, incluso aún morir por la causa de Cristo, porque era un hombre apasionado por Dios. Su vida era servirle a Dios, su vida era predicar su palabra, su vida era hacer su voluntad. Y Dios quiere que así como Pablo, nosotros seamos apasionados por Él.
que no nos importe dejar todo, que no nos importe el qué dirán. Ay, es que voy a perder a mis amigos, a mi familia. No importa, Dios lo hará. Tu familia va a llegar, tus amigos te van a buscar, pero debes ser un hombre apasionado por Dios. Pablo era un hombre tan apasionado que aún él en sus cartas, en la carta a Timoteo le dice que debe también ser un hombre apasionado. Si él no hubiera sido un hombre apasionado, él no pediría a los demás que lo fueran. Y en 2 de Timoteo 1:16, Segunda de Timoteo 1:16, está Pablo hablando a Timoteo y le dice así. 1:16. Dice: Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice Pablo a Timoteo. Dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si Pablo no tuviera ese fuego, si no fuera un hombre apasionado, no le diría eso a Timoteo. Y también nos lo está diciendo Dios a nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Si quieres ser un hacedor de historias, debes avivar el fuego. Debes ser un hombre y una mujer apasionados por Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Fuego, personas, hombres y mujeres de fuego apasionados, que no nos importe, que no nos dé miedo. Que sí, que de pronto no, esta vez no salió, no importa, yo sigo adelante. Porque no estamos derrotados. Tenemos al más grande, a Cristo Jesús. Y en Cristo todo lo podemos. Que si no fue por acá será. Pero no debemos dejar apagar el fuego. No debemos dejar morir la pasión por nuestro Dios. No sé, ustedes recuerdan esos inicios con el Señor. Ese primer amor con el Señor. Ay, estábamos apasionados ahí, queríamos que todo el mundo viviera lo que nosotros estábamos viviendo. Eso no se puede acabar en nuestra vida. Eso no puede ser de un momento, de unos meses, de un inicio. Eso debe ser hasta la eternidad. Apasionados por Dios, con el fuego. Un hijo de Dios sin pasión es como el mar sin la sal. Cuando uno va al mar, lo chévere del mar es agua salada, las olas, ¿cierto? Eso es lo que le da como ese toque especial al mar. Lo mismo para nosotros los hijos de Dios. Un hijo de Dios sin pasión por Él se vuelve un hijo de Dios aburrido, un hijo de Dios religioso, un hijo de Dios sin sabor. Debemos tener pasión por Dios, fuego, que cada vez que hagamos algo para nuestro Dios, haya fuego, haya pasión. Amén. Debemos tener un corazón apasionado por Dios. Pero otro de las características de Pablo, la segunda, es que Pablo tenía un comportamiento intachable. Claro, después de que fue el apóstol Pablo, después de que él fue una nueva criatura, Pablo tenía un comportamiento intachable. Y para nosotros poder ser hacedores de historia, debemos ser de comportamiento intachable. Que no tengan nada que decir de nosotros. Que por más que nos busquen y nos busquen, no hay nada malo en nosotros. De comportamiento intachable.
debemos ser ejemplo a los demás. En 1 Tesalonicenses 2, versículo 10, dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Aquí Pablo está hablando a la iglesia y les está diciendo: ustedes son testigos y Dios es testigo de cómo nos comportamos con los creyentes. Que nadie tenga que decir nada de nosotros. Esta mañana hablábamos de que nosotros servimos a Dios, a los creyentes y aún a los no creyentes. Porque allá afuera hay personas que necesitan de nosotros. Pero esas personas que no tengan nada que decir de nosotros, nada malo. Que lo que cuenten de nosotros, todo sea bueno, todo sea de ejemplo. Que ellos digan: oiga, realmente es que tiene algo diferente. Oiga, realmente es que se ve a Jesús a través de esa persona. Realmente es diferente. Oiga, mire cómo ha cambiado. Esa persona que conocimos ya no es la misma. Realmente desde que conoció a Cristo es una nueva criatura. Y que no tengan nada que decir de nosotros. Que tengamos un comportamiento intachable. Que podamos caminar con nuestra frente en alto. Que no tengan nada que decir de nosotros. Ese era Pablo, un hombre intachable. Como dice Pablo en Gálatas: ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Amén. Que eso lo vea la gente, que la gente vea que ya no somos nosotros, que ya no queda nada de nosotros, sino que es Cristo a través de nosotros. Que cuando abrimos nuestra boca es Cristo hablando a través de nosotros. Que cuando vamos caminando no seamos nosotros, sino Cristo caminando a través de nosotros. Que cuando hacemos algo es Cristo haciéndolo a través de nosotros. Hagamos ese propósito para este 2022. Que ya no seamos nosotros, sino el hacedor de la vida en nosotros. Cristo Jesús, que derramó toda su sangre en la cruz, que hizo esa obra preciosa en la cruz, Él sea el que viva en nosotros. Amén. Que seamos de comportamiento intachable. Amén. Otra característica de Pablo: Pablo era un hombre de fe, un hombre que creía, que nunca dudó. Debemos creer que todo es posible. No podemos dudar ni un segundo que en Dios lo podemos hacer. En Hebreos 11:6, un versículo muy conocido, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo era un hombre que agradaba a Dios todo el tiempo creía, era un hombre de fe. Asimismo nosotros, ¿quieres agradar a Dios? Seamos hombres y mujeres de fe, que agrademos a Dios. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Busquémosle, creamos en Él. Nunca dudemos de su palabra, de sus promesas, de su obra en la cruz, de lo que ha hecho y está haciendo con cada uno de nosotros. Pero cuando leemos Hebreos 11, no solo habla aquí de que sin fe es imposible agradar a Dios.
empieza a hablar de muchos hombres, de estos hacedores de historia que creyeron también. Aquí habla de Enoc, habla de Noé, de Abraham, habla de todos estos hombres que creyeron y que fueron hacedores de historias. Si tú quieres ser un hacedor de historias, créele a Dios, Él lo hará. Este es el año. Créele a Dios y Él lo hará. Ese milagro que estás esperando, ese sueño que está por cumplir, esa meta que quieres alcanzar, créele a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Él lo hará. Él lo hará. Si lo hizo con estos hombres, lo hará con nosotros también. Estos hombres no eran diferentes a nosotros. Estos hombres eran hombres del común que conocieron a Dios, que le obedecieron a Dios y salieron de ser de lo común. Nosotros no podemos ser del común. Nosotros no podemos ser esas personas que, si quieren contar algo bien y si no también. No. Nosotros debemos ser como estos hombres que fueron comunes, pero que con Dios, como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora ya no somos del común. Ahora somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Amén. Ya no somos del montón. Ya no somos de los que no ven, de los invisibles. No, somos hijos de Dios. Pero debemos creer y debemos agradar a Dios creyendo. Amén. Otra característica de Pablo, la cuarta que encontré, es que era un hombre de oración. Si tú quieres ser un hacedor de historia, debes ser un hombre o una mujer de oración. Cada vez que leemos una carta escrita por Pablo, siempre dice: no ceso de orar por ustedes, tanto orando por ustedes, que el Señor haga esto en oración. Un hombre que todo el tiempo estaba orando, un hombre que no cesaba de orar. Todas sus cartas hablan que era un hombre de oración. Si queremos ser hacedores de historias, debemos ser hombres y mujeres de oración. Todo el tiempo orando a nuestro Dios, todo el tiempo buscándole, aún más y más. No te conformes. En alguna predicación nuestro pastor decía que cada vez que nosotros tenemos esos tiempos con el Señor, nuestro depósito va creciendo. Entonces, al inicio, de pronto con 5 minutos de oración teníamos y nos íbamos a nuestro trabajo, lo que tuviéramos que hacer, y con 5 minutos de oración teníamos. Pero a medida que vamos teniendo esos tiempos con el Señor, esos 5 minutos ya no son suficientes. Entonces vas a necesitar 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, no sé cuál es el tiempo para que tú te sientas lleno y pleno en la presencia del Señor. Pero debemos buscarle, debemos orar en todo tiempo. La palabra dice: debemos orar sin cesar. No podemos desfallecer. Debemos ser personas de oración. Si queremos ser un hacedor de historias, debemos ser hombres y mujeres de oración. Amén. Otra característica de Pablo: era un hombre que amaba la palabra de Dios. Un hombre que le gustaba enseñar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Amén. La palabra de Dios, y bueno, ya en este no me voy a quedar mucho porque ya hablamos sobre la palabra, pero la palabra de Dios es inspirada para enseñar, para corregir, para instruir. Dice que la palabra de Dios es la que nos prepara para toda buena obra. Entonces, si queremos ser hacedores de historias, debemos estar en la palabra, hacer la palabra, leer la palabra. Lo que yo les decía ahorita, ese manual de vida que nos enseña cómo ser mejores personas cada día. Amén. Y para terminar, bueno, Pablo tiene muchas características, pero para terminar, otra característica que encontré en Pablo para ser un hacedor de historias es que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Debemos ser llenos de poder, investidos de poder, llenos del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía, el que nos enseña. Él es el que nos llena. Él es el que hace que tú y yo estemos acá. Debemos ser llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Si él no estuviera lleno del Espíritu Santo, no hubiera tenido esa pasión, no hubiera creído, no hubiera orado, no hubiera sido un hombre de oración, no hubiera sido un hombre de conducta intachable. Porque eso lo hacemos y eso se nota en nuestra vida, es gracias al Espíritu Santo. Si no lo tuviéramos a Él, no podríamos estar acá. Jesús dijo, yo me tengo que ir, pero les voy a dejar uno, el Consolador. Él va a estar con ustedes para siempre. Él les va a enseñar todas las cosas. Él va a hacer que ustedes hagan aún cosas mayores que de las que yo he hecho. El Espíritu Santo, debemos ser llenos del Espíritu Santo, de su poder, de su unción. Nosotros estábamos muertos, como lo dice el Valle de los Huesos Secos, pero gracias al Espíritu Santo ahora estamos vivos. Tenemos vida nueva, tenemos salvación, tenemos libertad, somos sanos y vamos a tener una vida eterna. Amén. Nuestro galardón está allá en el cielo. Pero mientras nos vamos para allá, Él quiere que hagamos historia. Mientras Cristo viene, Él quiere que impactemos vidas. Mientras Cristo vuelve, Él quiere que tú y yo hagamos historia y que esa historia sea contada. Así no sea escrita, no está escrita en este libro. Pero el libro de Hechos nunca se terminó. El libro de Hechos se sigue escribiendo, se siguen contando sus historias y tú y yo somos parte de ese libro. ¿Qué vamos a hacer para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra historia sea contada? Este es el tiempo y si tú dices, no, todavía no he hecho nada, este es el momento, este es el año, este es el inicio. No está tarde, todavía podemos hacerlo. Todavía hay tiempo de contar nuestra historia, de escribir nuestra historia, de que nuestra historia sea contada. Este es el tiempo de hacer la voluntad del Señor agradable y perfecta como hijos de Dios. Amén. Iglesia, ponte de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo año que Él nos permite vivir en su presencia. Vamos a entregarle a Dios este año que Él tiene
para nosotros, un año de bendición, un año donde vamos a ser bienaventurados. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias por cada persona que está hoy aquí en este lugar y aún las que están en casa, Señor. Señor, hoy te entregamos este nuevo año 2022. Sabemos que es un año de bendición para nosotros, tus hijos. Un año en el que vamos a ver sueños cumplidos, metas alcanzadas, Señor. Un año donde vamos a ser bienaventurados, Señor. Un año, Señor, donde tú nos vas a entregar todo aquello que hemos soñado y anhelado, Señor. Gracias, Padre, porque nos das nueva vida, Señor, porque tú nos haces mejores personas cada día, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por morir en la cruz, por resucitar y por darnos vida eterna, Señor. Haz, Señor, de nosotros hacedores de historias. Que nuestras historias puedan ser contadas, Señor. Que cada una de las personas que están hoy aquí presentes, Señor, puedan entregar, Señor, todo lo que son. Que ellos puedan entender que ya no son ellos, Señor, sino que eres tú en ellos, Padre, y que sus historias van a ser contadas, que sus historias van a trascender, van a impactar, Señor, porque para eso tú nos trajiste a este mundo, Señor, con el propósito de influenciar vidas, de que muchos a través de nosotros te puedan conocer, Señor, que ellos puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo, Padre. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias, Padre. Gracias por cada persona en este lugar. Gracias por cada servidor, Señor. Gracias por los pastores que nos diste, Señor, porque son hombres de fe, Señor. Son hombres que nos han enseñado tu palabra, que nos han hecho crecer. Gracias por su vida, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros. Y esta mañana, Señor, te damos las gracias. Y, Señor, bendícenos, guárdanos, Señor, al regreso a nuestras casas. Y, Señor, que podamos ser hacedores de historia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.